Pues la misma que W. La misma que W. Si ustedes se fijan, la función describe la misma forma. Obviamente, pues va a cambiar de magnitud porque uno es desplazamiento y otro es curvatura. Y una es curvatura capa X y otra es curvatura capa Y. Pero la forma seguiría siendo la misma. Bien. Ahora, ¿cómo sería capa XY? ¿Dónde capa? Ya vimos dónde capa XY es máxima, máximo mínima, es decir, máxima en magnitud. ¿En dónde? Dijimos. ¿Sí me escuchan? Porque creo que no me escuchan. Sí lo escucho. Ok. Entonces, ¿dónde dijimos que capa XY es máxima? En los extremos de la placa. Ok, ahora les pregunto, ¿en dónde capa XY es mínima? En un medio de A y un medio de B. Claro, eso es un punto en particular, pero no nada más va a ser un punto en particular. Vamos a analizar los bordes. ¿Qué nos dice capa XY en los bordes? Vamos a suponer que estamos analizando el plano XZ cuando Y es igual a 0. ¿Sí? O sea, ¿cómo verían capa XY? Si ustedes graficaran capa XY como la variable dependiente en función de X, o sea, capa XY en el eje vertical y X en el eje horizontal, ¿cómo verían en los bordes? En ese borde, en donde Y igual a 0, ¿cómo evolucionaría capa XY a lo largo de X? O sea, la función, que es un seno, ahora, perdón, bueno, sí, el máximo, ¿no? Bueno, la función de capa X es un coseno, pero donde nos dice era el seno. O sea, sabemos que el seno va a ser máximo en los extremos. Ahora, vamos a analizar el coseno. El coseno de la función que solamente depende de X, o más bien la función que solamente depende de X, que es un coseno, está modulada por una función que solamente depende de Y. Pero estamos en un punto específico, en Y igual a 0. ¿Cuánto va a valer la función coseno en Y igual a 0? 1. 1. Ok, entonces, ¿cómo nos queda la función? Lo que vamos a ver que evoluciona capa XY a lo largo de X. Cuando X sea igual a 0, ¿cuánto va a ser el coseno? 1 también. 1. Ok. Y después, ¿cómo va a ir evolucionando? Ya, por ejemplo, en X le aumentamos una fracción, tenemos 0.1. Cuando X sobre A 0.1, ¿cómo va a ser el valor? Pues va a ser menor a 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y se va haciendo menor ¿hasta dónde? Hasta pi medios que llega a 0 y luego es negativo. O sea, ¿hasta qué valor de X o de X sobre A? Un medio. Un medio. Quiere decir que de 1 en la esquina va a pasar a 0 a la mitad y después, ¿qué va a pasar? Va a crecer a 1. No, va a cambiar de signo, claro. Va a aumentar en magnitud, pero va a cambiar de signo. O sea, quiere decir que entre la mitad del borde y la otra esquina
ahí va a ser negativo. Y en la otra esquina, en el otro extremo, cuando x sobre a igual a 1, ¿cuánto vamos a tener? ¿Cuánto va a valer el coseno? O sea, ya estamos en x sobre a igual a 1. Bueno, pues va a volver a ser 1, pero negativo. Entonces, esa sería la forma que tendría en los bordes. Ahora vamos a analizar cómo sería la función, pero en el borde opuesto. Es decir, cuando y sobre b sea igual a 1. Igual, grafiquen ahí cómo sería capa xy a lo largo de x cuando y sobre b igual a 1. Ahí estaría modulada por la función. ¿Cuánto sería ahí y sobre b? Ya sería 1, pero en el otro lado, ¿cuánto sería? Pues menos 1. Ok, entonces quiere decir que sería de la misma forma que en y igual a 0, pero ahora en y igual a b, cambiaría de signo, es decir, empezaría capa xy en un valor negativo, máximo, a la mitad se volvería 0 y después cambiaría a un signo positivo y llegaría al extremo a un valor más alto positivo. ¿Sí? Ahora, grafiquen ahora capa xy en los otros dos bordes, es decir, primero cuando x igual a 0 y después cuando x igual a a. O sea, haciendo la misma reflexión que acabamos de hacer. Eso lo pueden dibujar en su cuaderno. Después, lo que hacen es poner un rectángulo o un cuadrado, como ustedes quieran, eso va a ser su placa, y ya pueden graficar los bordes, cómo sería esta superficie en los bordes. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos ahora es que el máximo mínimo están en las esquinas y en las combinaciones, ya sea x sobre a un medio o y sobre b un medio, pues ahí sabemos que ahí el valor tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿en dónde esta función capa xy sería igual a 0? No son puntos, bueno, sí, no son puntos específicos, sino son más bien una colección de puntos. O sea, esa colección de puntos, ¿qué figura geométrica se obtiene?
¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Ya, pero no sé si esté bien. A A mí ver, me quedó como si fuera una hoja sujetada de los extremos. a ver, a ver. Primero estábamos en que todas las combinaciones de X sobre A igual 1/2 y todas las combinaciones de Y sobre B igual, perdón, sí, igual 1/2 son los lugares, es el lugar geométrico en donde capa XY es 0. Entonces, el primer punto es que me digan, ese lugar geométrico en donde capa XY es 0, ¿qué forma tiene? O todos esos puntos en donde capa XY es 0, ¿qué figura o qué forma geométrica es? ¿La cruz? Una cruz, o sea, son dos líneas rectas. Son dos líneas rectas que están sobre la superficie mediana, justamente en los planos de simetría de la superficie mediana. ¿Sí? Y en las esquinas, ahora sí, en las esquinas, entonces, tenemos máximos o mínimos, pero esos máximos o mínimos son de signo contrario en el mismo borde y en el esquina opuesta son del mismo signo. ¿Sí? Entonces ya con eso ya podemos trazar la forma que va a tener capa XY. Entonces ahora sí, compañero, ¿cómo te salió? Así como una hoja sujetada de los extremos opuestos, como si fuera en diagonal, estuvieran la posición máxima y la otra diagonal, los opuestos, los extremos opuestos tienen el mínimo que sería de -1. Entonces sería, Bueno, entonces ahorita vamos a ver cómo son las formas. Miren. Esta sería la forma de W, capa X y capa Y, porque acuérdense, tienen la misma forma. ¿Sí? Sería esto. Esta es la forma que va a tener W. Capa X, que es la forma. Claro, obviamente W es distancia, capa X es curvatura, es 1 sobre distancia, capa Y pues va a ser 1 sobre distancia. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, pero esa sería la forma. La forma que tendría capa XY es esta. Justamente, a ver, un cursor, cursor. Entonces, miren ustedes, aquí, esta es una
Bueno, creo que ya estamos de vuelta. Entonces, esta sería la forma de capa XY. Entonces, vean ustedes, me quedo en el tintero. Aquí está. Entonces, donde capa XY es 0, pues es una línea. Estas dos líneas, pues ahí, capa XY es 0. Tenemos un máximo aquí, otro, bueno, aquí en este caso es mínimo, son máximos en magnitud, aunque cambian de signo. Los vértices contrarios, bueno, más bien opuestos, capa XY es del mismo signo, en los vértices del mismo borde, pues entonces cambian de signo, ¿sí? Entonces tenemos esto que está aquí. Bueno, aquí pues esto está hecho en Excel, pues los colores no necesariamente corresponden a las intensidades, digamos, en el caso de un software de elemento finito o en otros, en donde normalmente el valor más alto está en rojo y el menor valor está en azul, ¿no? Pero vamos a suponer que ustedes lo vieran en planta, es decir, vean el plano XY, y lo que verían serían las curvas de nivel. Entonces, lo que necesito que hagan ahora es trazar en XY las curvas de nivel de cómo se vería capa X, capa Y y capa XY. Háganlo, por favor.
¿Sí? ¿Ya lo obtuvieron? Sí. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, esto sería para W, capa X o capa Y. En los bordes tendríamos azul. Bueno, si digamos la carga va en dirección positiva de Z, entonces en los bordes sería azul y al centro sería rojo. Si la carga va en dirección de Z negativa, entonces veríamos en rojo el borde y en azul el centro. O sea, así tendrían que ver. O sea, es decir, si ustedes están haciendo una placa, un modelo de elementos finitos de su placa como esta, ¿no? Que lo podrían hacer, si no ven una distribución de deformaciones o de esfuerzos como esta, pues quiere decir que su modelo de elementos finitos no les está dando lo que tiene que dar, no está representando a su problema. Entonces eso es importante. Bien, en este caso así tendrían que ver capa XY. ¿Sí? Entonces, si este fuera el positivo, aquí sería rojo, aquí sería rojo, aquí sería azul, y esta parte intermedia sería entre amarillo y verde. Pero esto es lo que tendrían ustedes que ver en principio. Esa es la forma de las curvas de nivel. Entonces, igual, si ustedes hacen su modelo de elementos finitos y no tienen esta distribución de deformaciones, esta distribución de esfuerzos, pues su modelo de elementos finitos pues no les está representando su problema. Vean lo importante que es haber hecho el estudio de las placas de esta manera analítica, porque obviamente, claro, es decir, ustedes pueden estar trabajando en una empresa muy, muy grande, ¿no? Que tenga software, mucho software. Entonces ustedes nada más le van a decir, pues mira, haz el de análisis de esta placa y aquí tienes el procedimiento, aquí hazlo como te indicamos aquí, ¿no? Y pues ustedes lo hacen así, pues no saben si está bien o no está bien, ¿no? Bueno, vamos al otro lado. Vamos a suponer que ustedes inician, se vuelven empresarios y hacen una empresita para fabricar deportivos ligeros o ultraligeros. Pues no van a tener 100 personas trabajando para ustedes, ¿no? Seguramente va a ser ustedes y otros cuates los que van a estar trabajando en la empresa y son los únicos empleados. Y obviamente, pues una licencia de elemento finito, pues no es factible. O sea, es carísima una licencia ya comercial de elemento finito. Y si se ponen ustedes a trabajar en pirata, ¿no? Pues en algún momento dado, pues les va a llegar una multa muy importante, y también pues puede ser incluso hasta una cuestión de litigio, ¿no? Porque pues no está bien. Entonces, ¿qué opciones tienen? Pues la parte analítica. Ahora, la ventaja es que si ustedes saben la parte analítica, entonces ustedes pueden hacer una correlación entre su simulación por elementos finitos y su solución analítica. Y saber si ese modelo de elementos finitos les está en realidad diciendo algo coherente. De otra manera, si ustedes hacen el modelo de elementos finitos y no saben la parte analítica, pues quién sabe qué les está diciendo su modelo de elementos finitos. Como puede que esté bien, pues puede que no esté bien. Entonces, importante. Bien, ahora, ya tenemos todo esto. Ahora yo quiero que me digan, voy a volver a la placa, ya tenemos nuestra placa, esta que está aquí. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son las cargas que esta placa le está imponiendo en los bordes? Es como en donde estén, en la edificación en la que estén, pues seguramente están sobre una losa. Bueno, aquellos que estén en planta baja no, pero aquellos que estén en otro piso diferente de la planta baja,
pues están soportados porque abajo ustedes en el piso pues hay una losa que podría corresponder, bueno, no necesariamente, pero es decir, una losa que es una placa. Y obviamente toda la carga transversal que hay sobre la losa, además del peso de la losa, que se podría considerar como una carga uniformemente distribuida, más las cargas puntuales producidas por ustedes, por los muebles, por todo aquello que haya arriba de esa losa, pues obviamente se va a transmitir al borde. Seguramente en los 4 lados de esa losa pues hay una viga, ¿no? Una trave de metal o de concreto, no sé, ¿no? Pero obviamente es importante saber, pues, cuál es la carga que esa losa le está transmitiendo a las vigas o a las traves. Porque si no, pues, ¿cómo le hacen para saber cuáles son las cargas? Pues es igual. Si en un pequeño, vamos a suponer que este fuera un segmento entre 2 atizadores y dos costillas, es un segmento rectangular, hay una carga por efecto de la presión, pues hay una carga transversal impuesta. Entonces, ustedes tienen que saber cuánta carga le está transmitiendo ese segmento de piel a los atizadores o al segmento de la costilla. Bien, entonces yo les pregunto, ¿cómo calculamos cuál va a ser la carga que está actuando en los apoyos? Sería evaluar la fuerza que se tiene alrededor de la placa con las... A ver, ¿cómo le hacen ustedes si yo les dijera, bueno, imagínense que tiene una viga, está en apoyos simples. Lo que conocen es que hay una carga, la que sea, una carga distribuida sobre la viga. ¿Cómo le hacen para saber las cargas en los apoyos? Podría ser a partir del diagrama de momentos, ¿no? ¿De momentos? Bueno, hacíamos teniendo... sumatoria de fuerzas en la viga y ya sacan, estableciendo el Nada más equilibrio. que aquí tenemos una placa. Suma de momentos como, suma de fuerzas como. En suma de fuerzas por unidad de área. ¿Cómo? ¿Sería con las ecuaciones de equilibrio? A ver, las ecuaciones de equilibrio son una clave, claro. O sea, las ecuaciones de equilibrio, esas les dice su comportamiento de la placa en cualquier parte del dominio de su placa, ¿no? Son unas ecuaciones poderosas. Yo lo que necesito que reflexiones justamente, por ejemplo, en la viga. O sea, ¿cómo hacen para conocer los apoyos? Tienen ustedes una carga distribuida. ¿Cómo hacen para conocer en los apoyos? El cortante que hay en esa viga, en ese punto, ¿no? Del apoyo. Claro, o sea, finalmente ustedes integran el cortante. Bueno, el cortante pues va a ser igual a la carga en los bordes. El cortante que hay en los bordes pues va a ser igual a la carga en magnitud, claro. Hay que analizar si estamos analizando una sección recta positiva o una sección recta negativa, porque normalmente el cortante va a cambiar de signo, pero no necesariamente la fuerza o la carga en los apoyos. En este caso igual,
sea, tenemos una carga distribuida y tenemos unas ecuaciones de equilibrio. Y esas ecuaciones de equilibrio, a ver, vean ahí, las 5 ecuaciones de equilibrio, hay unos parámetros ahí, unas cargas por unidad de longitud que les dicen cosas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? A ver, tenemos n's, ya vimos, aquí no hay n's. Ok, tenemos m's, nada más que ahorita todavía no los conocemos porque estamos analizando la cinemática, es decir, tendríamos que evaluar las curvaturas para conocer los momentos, pero tenemos otros parámetros. ¿Cuáles son esos? Bueno, además de n's y m's, ¿qué tienen? Qs, las cortantes. Qs. ¿Qué son las Qs? Las cortantes transversales. Los cortantes transversales. O sea, quiere decir que ahí está la clave. Si yo puedo conocer cómo es QX o QY en los bordes, o sea, en el borde cuando X igual a 0, o en el borde cuando X igual a A, o en el borde cuando Y es igual a 0, o en el borde cuando Y igual a B, ¿sí? Entonces, justamente, esa forma, o eso, me dice la carga en los apoyos. Bien, entonces, ¿cómo hago para encontrar QX y QY? ¿Esos en qué ecuaciones de equilibrio aparecen? En la 4 y 5. Ok, en la 4 y 5. ¿Qué nos dice la ecuación de equilibrio 4 y 5? A ver, léanmela. La cuarta Léanme dice las ecuaciones de equilibrio 4 y 5. la 4 dice que la derivada parcial del momento XY respecto a X más la derivada parcial del momento en Y respecto a Y es igual al cortante en Y. Y la 5 dice que la derivada parcial de MYX respecto a Y más la derivada parcial de MX respecto a X es igual al cortante en X. Ok, ahorita ustedes ¿qué conocen? Pues conocemos las ecuaciones de los momentos. No, conocen las ecuaciones de las curvaturas, no de los momentos. Ustedes no saben ahorita los momentos, cómo son los momentos en cualquier punto de la superficie mediana, no lo conocen. Lo que sí conocen son las curvaturas, porque ya tienen las ecuaciones que les describen. Todas esas ecuaciones les describen cómo es en cada punto kappa X, kappa Y, kappa XY. O sea, ustedes conocen las curvaturas. Si conocen las curvaturas, ¿cómo conocerían los momentos? ¿Con la ecuación constitutiva? Con la ecuación constitutiva. Ahora, tenemos una ventaja porque tenemos una secuencia de apilado simétrica. Por lo tanto, está desacoplado el comportamiento de membrana y el comportamiento en flexión. Por lo tanto, ¿cómo me quedarían los momentos? O sea, los momentos serían igual a ¿qué? Al tensor de curvaturas multiplicado por la matriz D, ¿no? Por la rigidez. ¿Y conocen la matriz D? Pues claro, porque si no, ustedes conocen su placa. Acuérdense que ustedes no pueden calcular nada menos que conozcan toda la definición de su placa. Entonces, su placa, ustedes conocen las dimensiones, conocen la secuencia de apilado, conocen los materiales que está hecho cada una de las capas, qué orientación tiene cada capa. Ok, entonces conocen la matriz D. Y por lo tanto pueden establecer cuánto van a ser los momentos en función de las curvaturas. A ver, háganlo. Claro, tenemos la secuencia de apilado como la habíamos descrito. Quiere decir que aquí los elementos de 1, 6, 2, 6, 6, 1 y 6, 2 estamos considerando que son 0. Entonces encuentren las tres ecuaciones, ¿no? Que les van a decir cómo es mx en función de las curvaturas, my en función de las curvaturas y mxy en función de las curvaturas. A ver, háganlo.
¿Sí? ¿Ya salió? ¿Ya salieron las ecuaciones? Sí. Ok, Sí. entonces ya tienen ahorita unas ecuaciones que dicen mx, my y mxy. Ahora van a estar en función de las curvaturas, kappa x, kappa y, kappa x. Bueno, entonces ahora esas ecuaciones las van a meter en las ecuaciones de equilibrio 4 y 5. Y de ahí van a despejar qx y qy. Háganlo, por favor. De esta manera van a tener dos ecuaciones. Una ecuación que les va a decir cómo es Qx, o sea, cómo es la carga cortante transversal en el plano XZ por unidad de longitud en cualquier punto de la superficie mediana. También van a tener otra ecuación que les va a decir cuánto va a ser Qy
sea, la carga cortante transversal por unidad de longitud en el plano YZ en cualquier punto de la superficie mediana. ¿Sí? ¿Ya salió?
¿Sí? ¿Ya salió? Ya. Ok, entonces ya tienen una función que les dice cómo es Qx, Qy. Ahora va a estar en función de las curvaturas, pero ya tienen la solución para capa X, capa Y y capa XY. Por lo tanto, pueden sustituir esas soluciones en estas dos funciones que les dicen cómo es Qx y Qy en función de las curvaturas. Y con eso van a obtener justamente ya una ecuación que les permite saber el valor numérico de Qx y Qy para cualquier punto de la superficie mediana. Bien, entonces, si ya tienen una ecuación que les permite conocer cuánto es Qx y Qy en cualquier punto de la superficie mediana, un punto de la superficie mediana o una serie de puntos pertenecen al dominio de la superficie mediana, pues son los bordes. Entonces, ustedes pueden evaluar cómo se va a comportar esa función en los bordes. Es decir, en el borde x igual a 0, en el borde x igual a a, en el borde y igual a 0 y en el borde y igual a b. ¿Sí? Entonces, lo que les voy a pedir de tarea, o más bien de ejercicio, pues es decir, de tarea, no sé, pues no se les voy a pedir que me lo entreguen, pero es decir, es parte de desarrollo de las competencias que tienen que cultivar en esta unidad de aprendizaje, pues es eso. Entonces les voy a pedir justamente que a partir de todo eso obtengan justamente cómo es la ecuación que les dice cuánto es Qx, Qy en cada uno de los bordes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, obviamente, pues eso les va a llevar un tiempecito. Entonces, bien, además, otra cosa. Si de todas maneras bien, creo que ya estamos otra vez de vuelta, creo que casi todos, o todos, más bien. Bien, entonces, lo que sabemos es la carga por unidad de superficie.
Si nosotros integramos toda la carga por unidad de superficie en toda pues la superficie mediana, lo que vamos a obtener es la fuerza resultante que esta carga por unidad de superficie está ejerciendo sobre la placa. O sea, el total de carga sobre la placa. Si nosotros integráramos la carga en los bordes, a lo largo de todo el borde, lo que tendríamos son las fuerzas resultantes o en los apoyos en cada borde. Es decir, vamos a obtener como es, por ejemplo, QX o QY aquí, como es QX y QY acá, como es QX y QY acá, y como es QX o QY acá. Bueno, voy a hacerlo en grande. ¿Sí? Entonces, significa que si nosotros integráramos esas fuerzas, que normalmente no van a ser puntuales, va a ser una carga distribuida en los bordes, eso van a ser las cargas en los apoyos. Si nosotros integráramos esas cargas que va a haber en los apoyos a lo largo del borde, lo que obtendríamos sería la resultante de esa carga en los apoyos. Y en principio, la fuerza resultante de la carga sobre la placa tendría que ser igual a la suma de las fuerzas en los apoyos. ¿Sí estamos de acuerdo? De las resultantes, obviamente. Bien. Si ustedes hacen lo mismo con las ecuaciones que van a obtener, se van a dar cuenta que hay una diferencia. ¿Cuál es el motivo de esa diferencia? A ver, ¿alguien me puede decir? Más bien, la razón por la cual va a haber una pequeña diferencia. Una diferencia que no es despreciable, es significativa, pero tampoco es tan grande, pero existe. Haría falta considerar las cargas en las esquinas, ¿no? Bueno, quiere decir que hay cargas aquí justo en las esquinas que no se estaría considerando por esas ecuaciones. Bien, entonces, por lo tanto, cuando ustedes hagan ya estas ecuaciones, o estén ya evaluando un problema numérico, que es lo que vamos a hacer después, entonces ustedes van a integrar, van a encontrar las cargas en los apoyos y va a haber una diferencia. Entonces, a la carga que está actuando en la placa, o sea, la integral de esta carga por unidad de superficie por la diferencial de superficie, pues entonces van a obtener la resultante. La resultante le restan la suma de las resultantes de las fuerzas de los bordes y eso va a ser, o dividido entre 4, es justamente, habría unas cargas puntuales justo aquí en las esquinas. Bien, ¿sí se entiende más o menos? Bien, entonces lo primero que hay que hacer es que obtengan justamente, bueno, la carga o las ecuaciones para QX, QY y QXY ya como soluciones, es decir, como dobles sumas que les van a quedar. Después que hagan eso, pues entonces evalúan esas ecuaciones en los bordes para que les dé una ecuación de cómo va a ser las cargas en los apoyos, de los portantes en los apoyos. Ya después vamos a ver los signos, claro. Y después vamos a hacer un ejercicio numérico. Entonces, sí, lo que les pedí, pues sí les va a llevar un tiempecillo, una talachita que tienen que hacer, pero pues es bueno para que obviamente ustedes desarrollen las competencias que tienen que desarrollar en este curso. Bueno, entonces los voy a dejar aquí para que hagan esos ejercicios, porque pues podemos avanzar, pero necesitamos ver eso para poder continuar, ¿no? Después, la próxima clase, ya que hayan obtenido eso, bueno, obviamente vamos a revisar esas ecuaciones y vamos a establecer un problema numérico para que ustedes ya tengan de alguna manera, bueno, todo esto, ustedes vayan haciendo sus programas porque pues van a hacer muchas ecuaciones, muchos cálculos. Entonces les recomiendo que vayan haciendo sus programas.
Cuando menos ahorita para encontrar las convergencias, ¿no? De W, de capa X, capa Y, capa XY, y obviamente las ecuaciones que ahorita ustedes van a obtener, la QX y QY, y obviamente de las ecuaciones en los bordes. Bueno, pues entonces yo creo que aquí le dejamos, nos vemos el jueves. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, entonces si no hay dudas, pues nos vemos el jueves. Se cuidan. Voy a dejar a finalizar la sesión, entonces nos vemos el jueves.